I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. Oh, he's coming again. He's coming again. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Aquí su hermano Mati con un gran estudio. Sí, vamos a escudriñar el, el capítulo más difícil, que es Mateo 24. Sí, Mateo 24 es particularmente complejo de traducir, ya que no basta con conocer el griego. Es esencial comprender las frases, palabras dentro de la cultura judía de la época. O sea, esto implica el conocimiento del greco-judeo, además de las expresiones hebreas que muchos desconocen. Este capítulo ha sido clave de la formulación de diversas doctrinas escatológicas, algunas de las cuales se han enseñado erróneamente sí, y han sido tomadas como irrefutables, lo que ha afectado la estructura y el entendimiento sí, de los eventos venideros. Sin embargo, esto no significa que quienes promueven esas doctrinas sean falsos maestros, sino que enfrentan pues las dificultades propias de la traducción formulada. Sí, en este video algunos podrían afirmar que se está alterando la palabra de Dios, pero no es así. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y permanece intacto. Analizar o corregir una traducción no significa manipular la palabra de Dios. Es fundamental ser congruentes. Traducciones como las Biblias que generalmente se usan como Reina Valera y otras provienen directamente de la Vulgata Latina, lo que las convierte en traducciones de las traducciones. Sí, existen cientos de pruebas gramaticales que lo respaldan. Aún así, estas versiones siguen siendo fieles, reitero, contextuales y han llevado, ¿sí?, pues a millones de almas a los pies de Cristo. Escudriñar las escrituras es un recurso realmente invaluable para el conocimiento y debe de hacerse directamente en el idioma original, sin depender exclusivamente de las traducciones. El término escudriñar pues implica un estudio minucioso, profundo, examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo en su contexto. Incluso en tiempos antiguos los propios judíos pues enfrentaban esas dificultades con el lenguaje hebreo. Sí, en Juan 5:39 se les exhorta por medio del Señor Jesús que escudriñen las escrituras. Es crucial recordar que las escrituras hebreas, recuerden que son sombras de lo que vendrá. El Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, es completamente profético y lo sucedido en el pasado se repetirá de nuevo en el futuro, pero a mayor escala, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Bueno, pues empecemos primero con la lectura y después con los comentarios. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dos respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Dice en este versículo 3, dice, Kaitis sinteleias toaenos. En otras versiones se tradujo, y del fin del mundo. En sí la traducción del fin del siglo o fin del mundo es un error. Sinteleia significa más bien es una consumación. Esta palabra no denota ningún final,
sino la conducción de los eventos a punto de culminar, ¿sí? En el greco-judeo es más bien la consumación de una dispensación, de otorgar un perdón, ¿sí? Eximir una falta o absorber una obligación. Eso significa sinteleia, ¿sí? En el lenguaje greco-judeo, ¿sí? Ahora, eón no es el mundo ni siglo, sino un periodo. Y esto significa específicamente un periodo judío mesiánico, presente o futuro. Época o era en la que tiene lugar eventos relacionados al mesianismo o la gracia en este caso. ¿Sí? ¿Y a qué periodo mesiánico se refiere entonces? Bueno, el mesianismo es una doctrina bíblica que gira en torno a la llegada del Mesías, el Cristo, ¿sí? El Salvador destinado a traer la redención y la transformación a la humanidad, con una confianza excesiva en aquellos que viven una fe íntima, ¿sí? Con el Cristo bajo la gracia, ¿sí? Pero no hay que confundir. En las últimas 3 décadas ha surgido una secta religiosa gentil que se autodenomina erróneamente mesiánica. Su doctrina, sin embargo, no está basada ni representa la enseñanza establecida para la Iglesia de Cristo, sino que gira en torno, pues, al sometimiento de la Torá, ¿sí? Combinando elementos de la doctrina destinada a la Iglesia. Este concepto ha ejercido, pues, una profunda influencia en creyentes, especialmente en los ámbitos religiosos sobre el judaísmo. Su impacto, pues, de verdad ha sido significativo, ya que muchos creyentes, después de años de haber profesado la fe en Cristo, han terminado atrapados en estas sectas, sometidos a la ley mosaica. Según las Escrituras, el periodo mesiánico comenzó con el ministerio del Señor Jesús y continúa hasta la actualidad, que está basada en la fe, ¿sí? Y en una relación cercana con el Mesías, fundamentada en la doctrina de la gracia, no de la ley, de la gracia. Bueno, ahora, la traducción más cercana, ¿sí? En el versículo 3 sería algo así. ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y de la consumación del período de la gracia? Bueno, ahora continuemos con el siguiente versículo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 6 dice la última, pero aún no es el fin. Al postín totelos. Telos tampoco significa fin. No denota un final. Literalmente significa límite o el fin de un resultado definitivo, pues de un proceso o de una era, de un periodo, ¿sí? Así que tampoco es el fin de todo, porque de ahí salen varias doctrinas. Estas son algunas de las doctrinas o enseñanzas actuales que se deriva por esta traducción de la palabra fin. Ahora veamos cómo se escucha este versículo con la traducción más exacta. Oirán de guerras y verán guerras, pero no teman, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el límite. Bueno, ahora prosigamos con el versículo 7 al versículo 10. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En el versículo 8 dice que todo será principio de dolores. La palabra odín metafóricamente es dolores de parto, ¿sí? En el versículo 10 dice que muchos tropezarán. Escandalizo. Y sí, tropezar es como poner un lazo, una trampa en el camino, ¿sí? Ese se usa en sentido metafórico en el Nuevo Testamento. Como también dice entregarán,
para Didomi, más bien es como traicionar, cuando se entrega a una persona en modo de traición, ¿sí? Y unos a otros se aborrecerán. Miseo, es aborrecer, se odiarán, es la palabra exacta. Pero prosigamos con los siguientes versículos, del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como pueden ver otra vez, se habla hasta el fin, y entonces vendrá el fin, se usa dos veces, usa la misma palabra, telos, ¿sí? O sea, el límite. Bueno, ¿y límite de qué? Pues obviamente de la gracia, de la consumación, de la dispensación y el perdón de esa era. Bueno, ahora vamos a ver este versículo donde habla el Señor Jesús acerca de las profecías de Daniel. Estamos hablando de Mateo 15 hasta el versículo 22. La abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, en Mateo 24, 15, 22, el Señor Jesús hace referencia a la profecía del profeta Daniel acerca del desolador. Daniel 9, 27. A menudo este desolador es confundido con el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo. Sin embargo, el desolador es solo una sombra de lo que será el anticristo, pero al 200%. Este desolador sin duda es Tito Flavio Sabino, bajo las órdenes del emperador Vespasiano, pues destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Por esta razón el Señor Jesús menciona actividades cotidianas y religiosas del pueblo judío de aquel tiempo. Está haciendo énfasis de la profecía, del cumplimiento a futuro, refiriéndose a Judea, ¿sí? Bueno, aquí la cita, esa es la cita en el Tanaj, en el libro de Daniel 9:26, se lo voy a leer, ¿sí? Es a lo que se refiere el Señor Jesús. Dice, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, aquí la palabra es bueno, sí, se puede decir como pueblo, sí, pero más bien es figurativamente es como ejército, gente, hombres, nación o pueblo. Sí, vamos a ponerlo como tropas. De un príncipe, Nagid, sí, significa más bien como comandante que ocupa un frente militar o un líder civil o religioso. Y prosigue, que ha de venir, destruirá la ciudad y santuario, y su fin será con inundación. Bueno, Shetef es más bien furor, es como una furia impetuosa, ¿sí? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Shaman, sí está bien, destrucción, devastación, angustia, aniquilación. Eso es Shaman. Vamos a leer esta cita también como la tiene el Tanaj, pero vamos a tratar de lo más posible, lo más certero posible. Dice, y después de las 62 semanas se quitará al Mesías y no tendrá ninguno, y el ejército de un comandante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con furia, y hasta el fin de la guerra habrá una destrucción duradera. Bueno, y seguimos con el versículo Mateo 24, 22. En este versículo 22 de Mateo 24, el Señor Jesús hace referencia a un tiempo de sufrimiento de la tribulación en Jerusalén, obviamente en el año 70,
que será tan intenso que si no se redujera su duración, nadie iba a sobrevivir. Y por causa de los escogidos de ese tiempo, ¿sí?, a quienes Dios había escogido, esos días fueron acortados. Eso nos muestra el cuidado especial de Dios que tiene por sus elegidos y su disposición para intervenir y protegernos en medio de aquella tribulación que fue furiosa. Bueno, ahora vamos a pasar a Mateo 24, 23, hasta el 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Pseudocristos significa literal falsos ungidos. Y también dice falsos profetas, pseudo-profetes, ¿sí?, más bien es falsos inspirados. Vamos a ver cómo queda esa traducción. En otro tiempo, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos ungidos, y falsos inspirados por el Espíritu, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán y seducirán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ahora prosigamos con Mateo 24, 25 hasta el 28. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta palabra, por ejemplo, en el versículo 27, cuando empieza ¿por qué?, o en el 28, ¿por qué? Bueno, esa es la palabra gar en el griego. La palabra gar es usada en argumento, explicación o una intensificación. Varía el contexto ya que sirve también para pasar de un tiempo a otro. Es para ejemplificar o ilustrar un evento futuro. Se puede usar como por ejemplo, pero incluso, de hecho, sin duda, viendo entonces, por lo tanto, porque acontecerá. Sí, en el versículo 27 habla de un futuro lejano, habla de la parusía, o sea, de la segunda venida del Señor, como el Hijo del Hombre, y en el versículo 28 habla de un futuro cercano. Es por eso que ese capítulo es uno de los más difíciles de entender en las traducciones actuales, porque no sabes de qué tiempo está hablando. Bueno, prosigamos con el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, una de las interpretaciones más comunes a la que se refiere este versículo es a la destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar unos 40 años después de que el Señor Jesús pronunciara estas palabras. Según esta interpretación, las águilas representan a los ejércitos romanos que destruyeron la ciudad, ya que se les llamaba hijos del águila, ¿sí? También es una metáfora representando como referencia a las águilas sobre el cadáver, una figura muy gráfica del juicio que acompaña a un saqueo o a una destrucción, como una ave carroñera. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know.